la República, abogado, experimentado, diplomático, embajador, miembro del Consejo Directivo, nuestro querido y electo amigo Óscar Magurtua de Romaña. Óscar Magurtua, además, como seguramente lo señalará en los siguientes minutos de su exposición, ha escrito libros, ha dado conferencias justamente sobre un tema de lo que es, de tantos temas que tiene su especialidad, que es justamente los peruanos en el extranjero. No solamente él ha sido canciller de la República durante prácticamente 2 años, entre el 2005 y 2006, sino también, como ustedes saben, ha sido embajador de Bolivia y jefe de misiones diplomáticas de muchísimos países importantes y de la región. Así que es muy querido por todos nosotros, sabe muchísimo del tema, es un especialista, ha abogado, como siempre, por los peruanos en el extranjero, por esta diáspora que el Perú tiene en el exterior de más de 3 millones de personas. Y sin más preámbulo, con todo afecto, con total cariño, presento al ex canciller y directo amigo y miembro del Consejo Directivo, Óscar Magurtua de Romaña, para que nos explique sobre la creación de este distrito electoral de los peruanos en el extranjero por el tiempo que él considere menester, por el tiempo que él considere necesario y oportuno. Por favor, doctor Magurtua, con mucho aprecio y con mucho afecto, la Comisión de Constitución lo recibe con mucho aprecio y esperando sus palabras. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, presidente. Jade, muy amables sus palabras de bienvenida, que aprecio con total amistad y viejo afecto. En efecto, señor doctor Don Omar Chejade Moya, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, distinguidos señores congresistas de la Comisión de Constitución y Reglamento, señor doctor José Luis Pérez Sánchez Cerro, ex secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores y miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento, señor doctor José Manuel Villalobos Campana, miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento. Damas y caballeros, antes de proceder a hacer mi exposición respecto a tan importante tema como el que el día de hoy nos convoca, deseo resaltar que el tema migratorio es un tema que se ha movilizado a lo largo de la historia de la humanidad, como es de dominio público. En el caso peruano, en 1979, en la Constitución promulgada por el presidente Belaúnde del año 80, fue el doctor Haya de la Torre quien abordó, tomó mucho empeño en que este asunto, es decir, el de la votación de los peruanos residentes en el exterior, fuera tratado y legalizado a través de sendos dispositivos. En el inciso séptimo, o más bien, en la disposición transitoria número 7 se contempla este rubro. Y desde ahí ha sido luego, posteriormente, en la Constitución del 93, también está contemplado. No puedo iniciar sin mencionar esta temática, lo que el rol preponderante, dinámico y activo que ha jugado y juega con gran desinterés, con gran espíritu altruista, el señor Julio Salazar, quien es presidente de la Federación Mundial de Instituciones Peruanas. Julio Salazar ha sido y es, como ya he mencionado, el patrocinador de que esta conciencia dual de poder ejercer la votación en el exterior y de otra parte poder ser elegidos como congresistas se puedan concebir y se puedan regular en sendas disposiciones como la que el día de hoy nos está convocando. Igualmente no quiero omitir la activa creatividad académica de uno de los hombres más destacados en este rubro también, que es el maestro Teófilo Altamirano, profesor de la Pontificia Universidad Católica. Sin lugar a dudas que la Organización Internacional de las Migraciones
también ha jugado un rol y juega un rol muy dinámico. Lo he evidenciado, en el 2005 me tocó presidir una reunión mundial que convocó a cancilleres con el auspicio de Naciones Unidas para ventilar y abordar la temática referida a lo que son los asuntos migratorios. En fin, se ha avanzado mucho, se ha logrado en un momento determinado adoptar la ley del retorno. Hay aspectos que tienen que ser tienen que ser adecuados y modernizados, y ya con esta breve introducción, presidente, y haciendo énfasis que si bien soy presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, mi pronunciamiento del día de hoy no compromete en nada a esta institución ni naturalmente al servicio diplomático de la República del cual he sido titular. En fin, en síntesis, quiero pasar revista a los proyectos que nos han sido alcanzados. Damas y caballeros, tenemos 5 iniciativas legislativas bajo estudio que bien se pueden dividir en 2 grupos. Aquellas que restituyen el derecho al voto para los peruanos en el exterior y aquellas que además de restituir el voto para nuestros connacionales, les reconocen su derecho constitucional de ser elegidos. Respecto al primer grupo de los proyectos de ley que restituyen el derecho al voto para los peruanos en el exterior, debo señalar lo siguiente. Aquí están comprendidos los siguientes proyectos de ley. Primero, el proyecto de ley 4993, FLECA 2020-CR, ley que modifique el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones respecto al sufragio de peruanos en el extranjero del 3 de abril del 2020 a iniciativa del parlamentario Alberto de Belaúnde de Cárdenas del Partido Morado. Segundo, proyecto de ley 4979, FLECA 2020-CR, ley que modifique el artículo 21 de la ley número 26859, Ley Orgánica de Elecciones del 31 de marzo del 2020, a iniciativa del parlamentario Luis Andrés Roel Alba. Tercero, proyecto de ley 5090, FLECA 2020-CR, ley que modifique el artículo 21 de la ley número 26859, Ley Orgánica de Elecciones del 28 de abril del 2020, a iniciativa del parlamentario José Luna Morales de Podemos Perú. Respecto a este primer grupo de iniciativas, debo sustentar lo siguiente. Luego de la promulgación de la ley 3996 del 26 de agosto del 2019, diversos colectivos ciudadanos, excongresistas y prestigiosos juristas se encontraban preocupados ante la anulación involuntaria del uso efectivo del derecho al voto de los ciudadanos peruanos en el extranjero. Esto se produjo después de que el Poder Ejecutivo emprendiera el proceso de reforma electoral en el cual el Legislativo omitió el párrafo de la ley electoral en el que de forma expresa se mencionaba que nuestros compatriotas en el exterior podían votar para elegir al presidente y a congresistas por la provincia de Lima. El Ejecutivo tampoco observó la redacción de esta norma y la promulgó, como actualmente se conoce, la ley número 3996, ley que modifica la Ley Orgánica de Elecciones respecto al sistema electoral nacional. Acertadamente, el congresista Alberto de Belaúnde presentó en aquel entonces un proyecto de ley para restituir este derecho, vigente desde la Constitución de 1980. Sin embargo, por la coyuntura nacional, quedó relegado. El proyecto de ley número 4993, FLECA 2020-CR, bajo estudio, recoge íntegramente el proyecto de ley del 2019 y los otros proyectos de ley también bajo estudio, el 4979 y el 5090, son muy similares al primero. En tal tesitura, señor presidente, considero que estos proyectos del primer grupo fueron necesarios en el contexto descrito del año pasado,
a fin de restituir en el acto el voto de los connacionales. Es cierto que a la fecha, con la legislación vigente, no existe la circunscripción donde se contabilizarán los votos de los peruanos en el extranjero. Esto en razón, como señalamos, debido a que en el mes de agosto del año 2019 se modificó el aludido artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones, sin mencionar la circunscripción donde se contabilizan los votos de los peruanos en el extranjero. En las elecciones extraordinarias del pasado 26 de enero se pudo lograr habilitar las mesas para los 974.230 peruanos residentes en el extranjero, casi 1 millón, debido a que fue posible no aplicar las últimas reformas y continuar con las reglas de las elecciones generales del año 2016. Si bien resultan positivos estos proyectos de ley del primer grupo ante el statu quo legal actual, en cuanto restituyen el voto de los peruanos en el exterior, se cuenta con la oportunidad única y quizá irrepetible de avanzar no solo con la restitución del derecho de elegir para los peruanos en el exterior, sino también con su derecho constitucional de ser elegidos. Estamos hablando, señor presidente, de más de 3 millones de peruanos, como usted bien lo ha destacado, y 3 millones de peruanos que generan 3.500 millones de dólares en remesas a su patria de origen. Por tanto, es recomendable concentrar la atención en el estudio de los proyectos de ley del segundo grupo. Respecto a este segundo grupo, es decir, de los proyectos de ley que además de restituir el voto para nuestros connacionales, les reconocen su derecho constitucional de ser elegido. Debo señalar lo siguiente. Aquí están comprendidos los siguientes proyectos de ley. Primero, el proyecto de ley 5008, FLECA 2020-CR, proyecto de ley que modifique el artículo 21 de la ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones para crear la circunscripción electoral especial de peruanos residentes en el exterior, del 3 de abril del 2020, a iniciativa de la parlamentaria Carolina Lizárraga Houghton, del Partido Morado. Proyecto de ley 5123, FLECA 2020-CR, proyecto de ley que modifica para la creación del Distrito Electoral de Peruanos Residentes en el extranjero y la asignación de 2 escaños parlamentarios para esta nueva circunscripción electoral del 6 de mayo del 2020 a iniciativa del parlamentario Isaías Pineda Santos del Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP. Respecto a los proyectos de ley de este segundo grupo, debo sustentar lo siguiente. Los citados proyectos de ley coinciden en no solo restituir el derecho a votar de los peruanos en el exterior, sino también les reconocen su derecho constitucional de ser elegidos. Por tanto, consideramos pertinente que se consolide en un proyecto único multipartidario que recoja los fundamentos de las exposiciones de motivos de cada uno de los proyectos y que se logre aprobar, lo cual es un justiciero anhelo de los peruanos en el exterior, cuyo pedido de representación data de fines del siglo pasado. Desde luego, en el camino hacia el proceso electoral, posiblemente habrá que realizar ajustes e implementaciones, pero ya estaríamos en la ruta adecuada de la justicia y en consonancia con la modernidad del derecho comparado y con las circunstancias nacionales que exigen tal representación para los peruanos en el exterior. En este sentido, señor presidente, insistimos en la necesidad de crear el Distrito Electoral 27 o quinto suyo, a fin de que los peruanos en el extranjero continúen ejerciendo su derecho de voto y asimismo cuenten con sendas curules, estimo que 4, que les permita atender y cautelar los derechos de una significativa población que supera la de diversos
distritos electorales del país, tal como es el caso de Tumbes, Moquegua o Madre de Dios, entre otros. Estamos persuadidos, señor presidente, que de esta forma se estará fortaleciendo el Estado de Derecho, suprimiendo una práctica discriminatoria que margina o ignora a una población que desea ejercer su derecho a mantenerse unida al Perú, al que contribuyen, sobre todo en esta era de globalización, así como de su voluntad de pertenencia y poder así prevalecer en su compromiso de seguir colaborando al desarrollo de su patria de origen, nuestra patria, el Perú. Muchas gracias, presidente. Quedo pendiente de cualquier consulta, duda, interrogante que ustedes deseen que yo pueda absolver en el momento que ustedes estimen pertinente. Muchísimas gracias al doctor Óscar Maurtua de Romaña por su muy ilustrativa, importante discurso, exposición, y le rogaríamos a nuestro querido canciller que por favor nos espere unos minutos, que no se vaya, que siga enganchado de la plataforma virtual, porque un poco las reglas de juego de la Comisión de Constitución es que los expositores hagan uso de la palabra, expongan, en este caso los tres, los congresistas estamos tomando nota de lo que están diciendo y vamos a consultarles, opinar al respecto, y al final de que los tres ilustres invitados expongan su ponencia, van a ser interpelados amistosamente por el pleno de la Comisión de Constitución, y van a tomar nota cada uno de ustedes por las preguntas que les hagan los parlamentarios globalmente a los tres o uno por uno, dado el caso, ¿no? Así que, doctor Maurtua, por favor, acompáñenos unos minutos más. Además lo va a escuchar a su gran y querido amigo, el embajador Pérez Sánchez Cerro, y seguimos con esta sesión. ¿Le parece? Muy bien. Nos están escuchando. Doctora Durán, estamos al aire, ¿verdad? ¿Nos están escuchando? Sí. Sí, presidente. A través del link de Facebook. Tengo congelada, no, lo que pasa es que tengo congelada la imagen del canciller Maurtua. Hay algunos problemas, felizmente no de audio, pero sí de video. Pero en fin, seguimos con la sesión. Les decía que para mí es un alto honor y una alegría presentar al embajador y el doctor, porque también es abogado, nuestro amigo José Luis Pérez Sánchez Cerro, miembro del Consejo de la Comisión Consultiva o miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. Como ustedes bien saben, el embajador José Luis Pérez Sánchez Cerro tiene una carrera diplomática muy importante, de mucha experiencia, le ha dado muchos beneplácitos y éxitos al país en su carrera como diplomático, como embajador. Ha sido embajador del Perú en muchos países importantes, ha estado como embajador en Colombia, representando al Perú, ha sido embajador del Perú también en la República Federal Argentina, en Argentina, ha sido embajador del Perú en Alemania, ha sido embajador del Perú en España, ha tenido cargos en las mejores embajadas del mundo, y precisamente coincide con que dichas embajadas y dichos países que he mencionado son en la que nuestra diáspora es la más numerosa. España, Colombia, Italia, España, Argentina, son países donde tenemos juntados todos estos países millones o más de 1,5 millones seguramente de peruanos en el exterior, y seguramente el embajador José Luis Pérez Sánchez Cerro ha visto pues las vicisitudes, las pellejerías, los problemas que tienen los peruanos en el extranjero y en esos países, y que lamentablemente nuestros consulados, nuestra misión diplomática por un tema logístico no se da abasto
como para poder solucionar todos los problemas de estos millones de peruanos en el exterior. Así que para mí es un gusto, porque además, al igual que Óscar, José Luis es abogado de profesión, pero además es diplomático, es embajador, y tiene una carrera, hace poco se ha retirado, hace 2-3 meses se ha retirado por límite de edad de la Cancillería, del cuerpo diplomático, y eso lo hace una persona con experiencia, una persona que ha transitado, esta carrera viendo justamente la problemática de nuestros connacionales. Y además, a mí me da mucho gusto porque, aparte de ser un gran amigo, es una persona noble que ha atendido a muchísimos peruanos en el exterior como embajador o como diplomático en su debida oportunidad. Y nos va seguramente, al igual que Óscar Maurtua, a darnos una lección de sus pareceres, de sus sentimientos, de sus experiencias, que seguramente van a reforzar y a complementar los proyectos de ley de nuestros colegas parlamentarios sobre la creación del Distrito Electoral número 27 y sobre, la representatividad que deberían tener los peruanos que viven en el exterior. Así que, sin más preámbulo, encantado de estar contigo, mi querido José Luis. Damos paso a tu intervención con mucho afecto y con mucho aprecio, la postura, la exposición del embajador José Luis Pérez Sánchez Cerro. Adelante, José Luis, por favor. Muchas gracias, presidente. Te envío mi saludo personal y en esta ocasión también, obviamente, a los señores congresistas y a los que están viviendo la transmisión en este momento. Hay una grata coincidencia en las ponencias presentadas, porque todas hablan a favor del voto de los peruanos en el exterior. Es decir, está recogiendo lo que ya existe en la legislación peruana, pero en diferentes matices. Por ejemplo, el congresista Luis Andrés Roel Alba, del Partido Acción Popular, nos ha hablado básicamente de la circunscripción de los votantes, es decir, de los electores peruanos que son residentes en el extranjero y que son considerados dentro de la circunscripción electoral del departamento de Lima. Esa es una primera variable que se presenta en los proyectos. El segundo proyecto del congresista Javier de Belaunde, del Partido Morado, también está referido a la circunscripción y nos señala que los electores residentes los peruanos residentes en el extranjero son considerados dentro del distrito electoral de Lima. También es un proyecto que está inscrito dentro de lo que podríamos decir circunscripción. En el proyecto 3 de la congresista Carolina Loay Lizárraga, del Partido Morado, está referido a la distribución de escaños y el Jurado Nacional de Elecciones asigna a cada circunscripción electoral un escaño y distribuye los demás escaños en forma proporcional al número de electores, con excepción de la circunscripción electoral especial, es decir, de los peruanos residentes en el exterior, a la cual le asigna 2 escaños. Esa es la propuesta del congresista Lizárraga. El proyecto número 4 presentado es por el congresista Una González, del partido Poder Perú,
habla básicamente de la necesidad de crear una comisión especial. Es decir, los electores residentes en el extranjero son considerados dentro del distrito electoral de Lima. El Poder Ejecutivo formará una comisión especial de estudio que recomiende alternativas para propiciar la participación de los electores peruanos residentes en el exterior o en el extranjero, cuyo informe deberá presentar, es una variante importante, a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, en un plazo que no exceda los 60 días calendarios de aprobar la presente ley. Y el quinto proyecto es el presentado por el congresista Isaías Pineda Santos del FREPAP. En realidad, el número total de electores se agrupan en circunscripciones electorales, una por departamento, es una novedad. La segunda es la región autónoma del Callao. La tercera es una autonomía de Lima y provincias, conforme a la ley 29.40.2 y a la referencia del artículo 90 de la Constitución. Y cuarto, una ley que registra a los peruanos residentes en el extranjero. Lo curioso es que habiendo casi 1 millón de electores, porque son 934.000 y picos, solo hicieron uso del voto el 24% de los peruanos, o sea, ni siquiera llegaron al 25% de los peruanos residentes en el exterior, lo cual puede leerse de varias maneras, ¿no? Uno es por la lejanía que normalmente hay entre los domicilios de los peruanos y el local del consulado, donde se vota, y por el asunto laboral, que muchas veces se establece como día laborable el domingo electoral, y en tercer lugar, obviamente, el desgano, producto o fruto de la lejanía del Perú con los electores. Yo creo, como dice el canciller Maurtua, coincidir con él en la necesidad de que los peruanos en el exterior deben ser 4, mejor dicho, sus representantes en el Congreso deben ser 4, por América, por Europa, por el Asia y por el África y Oceanía. En eso estamos de acuerdo, dada la cantidad enorme de peruanos en el exterior, que son 3 millones, y de votantes casi 1 millón de peruanos. Entonces es necesario ampliar el Congreso de la República en un número representativo de los peruanos en el exterior. Yo quiero mostrarle para ese efecto estos cuadros comparativos que demuestran, por ejemplo, que la modalidad en países como México y Panamá es una modalidad mixta, es decir, tanto voto presencial como voto por correo. En el caso peruano, obviamente, es presencial, y para este efecto se cuenta con las representaciones diplomáticas de del país, que son actualmente alrededor de 63 o 64 misiones diplomáticas
en el exterior. Igualmente, es necesario señalar en el ámbito de las elecciones. Hay varios tipos de elecciones. Por ejemplo, en Bolivia hay elecciones presidenciales, hay consultas y hay revocatorias de mandato. En todas ellas participan los electores, valga la redundancia, en el país y en el exterior. En el caso chileno, por ejemplo, hay unas elecciones presidenciales y también hay consultas en las que participan los ciudadanos chilenos y los chilenos en el exterior. En el caso de Colombia, también obviamente hay un ámbito nacional y en el que participan los colombianos en las elecciones presidenciales, legislativas de ambas cámaras y consultas que se presenten. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, hay el ámbito a los nacionales está dirigido a las elecciones presidenciales y a las consultas. Y en el caso del Perú, obviamente, a las presidenciales, a las legislativas y a las consultas. Hay también el año de inscripción, el año de adopción de estas elecciones. En ese sentido, los países más antiguos son el Perú y Colombia. El Perú, porque desde el año 80 votan los peruanos en el exterior. Colombia, desde el año 62, es el más antiguo, votan los colombianos en el exterior. Y en el caso de Chile es el más nuevo. A partir del año 2017 votan los chilenos en su correspondiente circunscripción. ¿Por qué emigran los peruanos? Hay razones económicas, como trabajo y en busca de mayor sueldo, obviamente. Diría yo, el mercado laboral es más amplio y por lo tanto ofrece mayores posibilidades que muchas veces en el Perú. En tercer lugar, porque hay una mejora notable en la educación de los hijos, en ciertos países obviamente, y en la educación de ellos mismos, que son incentivos para migrar hacia el exterior. Y en cuarto lugar, hay las famosas fugas de cerebros, que realmente está en discusión si eso es bueno o malo para el país. El hecho que cerebros, entre comillas, peruanos, estudiantes destacados, vayan al exterior a seguir su carrera y su vida ya en el exterior, con el consiguiente carga negativa, la consiguiente carga negativa de no volver al Perú. Finalmente quiero decirles que los más altos índices de migración son las cifras que se han dado y que es el más alto índice en los últimos 20 años y probablemente en toda la historia migratoria del Perú hacia el exterior. Sin embargo, la asistencia, como había dicho en un primer momento, no llega al 25% la asistencia de los votantes peruanos en el exterior, ¿no? Lo cual también es una cuestión negativa porque aleja a los peruanos de la participación en los procesos electorales y en el país propiamente. Yo quedo a disposición de las preguntas que deseen hacer y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias,
al embajador José Luis Pérez Sánchez Cerro por su notable intervención, por su postura. Ya seguramente en la rueda de preguntas y comentarios volveremos a tratar algunos de los aspectos más importantes de su ilustrada exposición, embajador. Muchísimas gracias. Y lo invitamos, al igual que al canciller Óscar Maurto, a permanecer enganchado en esta plataforma virtual para luego de escuchar la intervención del doctor José Manuel Villalobos Campana, poder tener una interacción ágil con los señores parlamentarios, sus cuestionarios de preguntas y sus comentarios. Así que con unos minutos más, con un poquito de minutos más de paciencia, mi querido embajador, seguiremos enganchados en esta interacción parlamentaria con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Para mí es un gusto presentar en este momento al doctor José Manuel Villalobos Campana, miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento, que engalana justamente al seno, al pleno de la Comisión de Constitución, igualmente para, ilustrarnos acerca de los proyectos de ley 4979, 4993, 5008, 5090 y 5123, todos 2020, Congreso de la República, y que versan justamente sobre la creación del Distrito Electoral número 27 para que los peruanos en el extranjero tengan su propia representación. Así que, sin más preámbulos, tenemos el gusto de tener la presencia del doctor José Manuel Villalobos Campana. Así que, doctor Villalobos, por favor, tiene usted el uso de la palabra por el tiempo que usted considere menester. Muchísimas gracias por su asistencia y su participación. Muchas gracias. Tiene usted el uso de la palabra, doctor. Muchas gracias. Gracias a usted, presidente. Buenas tardes. Un saludo a todos los señores congresistas, miembros de la comisión, a los distinguidos embajadores que me han pedido el uso de la palabra, al personal técnico especializado de la comisión y a todos los seguidores de esta sesión por las plataformas multimedia. Yo agradezco que se me dé la oportunidad, a nombre del Instituto Peruano de Derecho Electoral que presido, de poder aportar con la comisión en este debate de interesantes proyectos de ley. Me voy a permitir compartir con una diapositiva que he presentado. No sé si me podría ayudar el equipo técnico en poner la presentación, por favor. ¿Me escucha, presidente? Sí, perfectamente, doctor Villalobos, perfectamente, estoy escuchando. Lo estamos escuchando, siga nomás. Esa es la presentación. Entonces, adelante, el siguiente, por favor. Sí, bien, se me ha pedido que emita mi opinión sobre 5 proyectos de ley. 3 de ellos están relacionados a la propuesta de restituir el voto de los peruanos en el exterior en las elecciones legislativas, incorporándolos al padrón electoral del Distrito Electoral de Lima. Estos son el proyecto 4970 del congresista Rodel de la bancada de Acción Popular, el proyecto de ley 4993 del congresista de Belaúnde del Partido Morado y el 5090-2020 del congresista José Luna de Podemos, ambos, los 3, como repito, sobre restitución del voto. Y finalmente 2 proyectos de ley que plantean la creación de un distrito electoral especial denominado Peruanos en el Exterior, que es el 5008, presentado por la congresista Carolina Lizárraga del Partido Morado, y el proyecto de ley 5123-2020, presentado por el congresista Pineda del FREPAP. Adelante, por favor. La siguiente lámina, por favor. ¿Y cuál es me voy a centrar primero en los 3 proyectos de ley que plantean la restitución del voto de los peruanos en el exterior. ¿Cuál es el problema a corregir con estos proyectos de ley? Como ustedes ya bien saben, como parte de la reforma política impulsada por el gobierno, el Congreso anterior aprobó la ley 30996,
que modificó 2 artículos de la Ley Orgánica de Elecciones. Al modificarse el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones, se varió la redacción, omitiéndose, creo yo, por error, incluir a los peruanos en el exterior en el Distrito Electoral de Lima para la elección congresal. Debo enfatizar que este error solo limita a los peruanos en el exterior de participar en las elecciones legislativas o congresales y, por tanto, si es que no se corrigiera, cosa que creo que va a ser así, ellos sí podrían participar en elecciones de distrito único, como son las elecciones presidenciales o en las elecciones del Parlamento andino. ¿Por qué? Porque todo el capítulo 10, todo el título 10 de la Ley Orgánica de Elecciones, que regula la participación de los peruanos en el exterior en elecciones generales, no ha sido modificado. Como señalo, solo el artículo 21, que establecía el que ellos elegían a los congresistas de Lima Metropolitana, es la que sufrió una alteración, como ustedes verán en la flecha amarilla. Ese es el párrafo que tenía redactado el artículo 21 y en la parte resaltada con negro está precisamente la indicación que se ha quitado de que los electores residentes en el extranjero eran consideradas dentro del Distrito Electoral de Lima. En la flecha azul verán la redacción de cómo quedó este artículo 21 con la modificación hecha por la ley 3996, que los ha dejado, por tanto, fuera de ese distrito de Lima. Lo que yo quisiera precisar para el momento en que se haga el dictamen es que se debe señalar que su reincorporación es al Distrito Electoral de Lima, porque los proyectos que se han presentado, como en el del congresista de Belaúnde, se precisa que se incorporen al Distrito Electoral de Lima Metropolitana, y en otro proyecto se habla del distrito del Departamento de Lima. El nombre correcto del distrito es el Distrito Electoral de Lima, porque el otro distrito es el de Lima Provincias, para estar en sintonía con los demás, las demás normas donde se reconoce este distrito como Lima. Adelante, por favor. Algunas consideraciones que se deben tener para restituir el voto de los peruanos en el exterior es que alrededor de 140 países en el mundo han adoptado regulaciones para permitir y facilitar el voto de sus connacionales en el extranjero. En Latinoamérica hay 16 países que aplican el voto del exterior, como lo ha señalado el embajador. El primero fue Colombia en el año 62, mientras que Chile lo ha hecho recién en el 2017 y Guatemala en el año 2019. El Perú tiene 4 décadas, desde hace 40 años, aplicando el voto desde el exterior. A partir del año 1980 hemos sido el segundo país en la región en aplicarlo. El Brasil, si bien es cierto, lo estableció en su ley en el año 61, no lo implementó sino hasta después de la década del 80. Por lo tanto, somos pioneros en la región en haberle brindado el derecho a los compatriotas que han migrado de poder elegir a sus representantes. Tanto en Colombia como en Perú, el derecho de voto de los peruanos en el exterior se extiende tanto a las elecciones presidenciales, legislativas y consultas, como el referéndum del 2018, donde los peruanos en el exterior participaron. Hay 4 países de Latinoamérica que solo extienden este derecho a las elecciones presidenciales, en este caso Brasil, Guatemala, Honduras y Panamá. Otros 4 países solo lo aplican en elecciones presidenciales y en consultas populares, más no en elecciones para el Parlamento, llámese Chile, Costa Rica, Bolivia y Venezuela. Y un caso curioso es que Uruguay es un modelo en la región sobre democracia. Mediante un referéndum en el año 2009 rechazó otorgarle el derecho del voto a sus connacionales en el exterior. Y por otro lado, Nicaragua, en Centroamérica, lo tiene regulado en la ley, pero hasta ahora no lo han implementado. Bien, adelante, por favor. ¿Qué debemos tener en cuenta para aprobar estos proyectos de ley? Primero, que el universo de la diáspora peruana es la 5ª más grande en la región, según datos del Instituto de Política Migratoria. Serían 1.400.000 peruanos los que están fuera, aunque yo creo que esa cifra no está sincerada, solo después de México, Colombia y Brasil, que son los que tienen comunidades extranjeras más grandes.
en el padrón electoral 884.824 electores, los que representaban el 3.86% del padrón electoral de las elecciones de ese año. En promedio tenemos mucho más electores que los demás países latinoamericanos. En ese año de 2016, la participación de nuestros compatriotas en las elecciones generales alcanzó el 53%, pues fueron a sufragar 472.027 electores. El segundo país en la región que registra mayor participación de sus compatriotas en el exterior es República Dominicana, que tiene 187.000 electores. Hay un dato curioso que de enero último, en la cual el padrón electoral, si bien es cierto, registraba 974.000 electores, los peruanos que fueron a votar solo alcanzaron el 23% del total. Es decir, disminuyó la participación electoral en enero de este año, al igual que en el referéndum del 2018. Sin embargo, creo yo que no es un dato comparable con las elecciones generales del 2016, ni el 2001 y el 2006. En las elecciones generales, la media de participación de los peruanos en el exterior supera el 50%. Y hay que tener en cuenta que los peruanos en el exterior, cuando no votan, no sufren ninguna sanción de multa, como lo sufren los peruanos acá en el territorio nacional. Es decir, en la práctica vendría a ser un voto voluntario el que ellos emiten. El voto es presencial. Los peruanos en el exterior tienen que acudir a las mesas de votación que instalan los consulados, en las oficinas consulares o en locales que ellos determinan. El voto por correo postal está establecido en el artículo 239 de la Ley Orgánica de Elecciones para los peruanos en el exterior, pero nunca ha sido reglamentado y por lo tanto nunca se ha implementado el voto postal o voto por correo para nuestra diáspora. Bien. Adelante, por favor. La siguiente. Bien. Ahora voy a analizar los otros dos proyectos sobre los cuales se me ha pedido opinión, que son los dos proyectos que proponen crear el Distrito Electoral de Peruanos en el Exterior. Para elecciones legislativas o elecciones congresales, los peruanos en el exterior han estado incluidos en el padrón electoral del Distrito Electoral de Lima, por lo que siempre han debido votar por cualquiera de los 36 candidatos que los partidos postulan en dicha circunscripción, que es la de Lima. Las proposiciones de ley en materia de análisis proponen la creación de un distrito electoral especial que vendría a ser el Distrito Electoral 27. Ambos proyectos de ley proponen la creación de un nuevo distrito, pero no proponen que se incremente el número de congresistas. ¿Por qué incrementar el número de congresistas demandaría una reforma constitucional? El proyecto de ley 5008, presentado por la congresista Carolina Lizárraga, plantea la creación del distrito electoral y en la fórmula legal plantea que se le asignen directamente 2 escaños a este nuevo distrito electoral. Por su parte, el proyecto de ley 5123, presentado por el partido FREPAP, en la sumilla del proyecto señala que al crearse este distrito se le asignarán 2 escaños. Sin embargo, revisando la fórmula legal del proyecto, no encontramos ninguna mención al número de escaños que le corresponderían, ¿no? Sin embargo, de acuerdo a la sumilla, la intención sería también coincidir con la propuesta del Partido Morado de la asignación de 2 escaños. Adelante, por favor. Algunas consideraciones sobre la votación o sobre la asignación de representación política a los peruanos en el exterior. En nuestra región, en Latinoamérica, solo Colombia, Ecuador y República Dominicana garantizan la representación
parlamentaria de sus diásporas, reservando escaños para que sean elegidos solo por ellos. Como se ha señalado, el primer país en darle representación política a sus migrantes fue Colombia en el año 2002, mientras que Ecuador lo incorporó a su texto constitucional en el año 2008 y lo implementó en sus elecciones del 2009, a la par de la creación del distrito electoral para sus minorías étnicas. Es decir, en Ecuador no solo se le ha dado representación política a sus migrantes, sino también a sus minorías étnicas. Proyecto que acá también está todavía pendiente de discutir. Y República Dominicana lo implementó en el 2012. Respecto a la asignación de escaños, Colombia en un principio tuvo un escaño, luego incrementó a 2 escaños, pero con una reforma legislativa que hicieron el año 2018, ha vuelto a tener un solo escaño para sus migrantes. En cambio, en Ecuador son 6 escaños de 137 parlamentarios que tiene su Congreso, y República Dominicana le asigna 7 escaños de los 190 que tiene. En Colombia, esta particularidad que tienen es de que los electores en el exterior conforman una sola jurisdicción y votan en todo el mundo la misma lista de candidatos. En cambio, Ecuador ha dividido su diáspora en 3 jurisdicciones. 2 escaños se asigna a Estados Unidos y Canadá, 2 escaños se le asigna a América Latina y el Caribe, y 2 escaños se le asigna a Europa, Asia y Oceanía. República Dominicana le asigna 7 escaños, como dije, y divide de la siguiente manera a su diáspora. Estados Unidos la divide en 2, en la parte de Norteamérica, que así la ha denominado, y la cuenca del Caribe, que está en la parte sur, Florida, y los países del Caribe y Centroamérica, y Europa. Bien, esas son las 3 segmentaciones que han hecho de su población electoral en el extranjero para asignarles los escaños. Es evidente que la capacidad de 1 o 2 escaños de representar frente a la capacidad de 6 o 7 escaños, pues es mucho menor. Por esa razón creemos que asignar solo 2 escaños a los peruanos en el exterior es mantener el statu quo de no querer incrementar el número de congresistas de 130 para no realizar una reforma constitucional o para no recibir críticas de que se estaría aumentando el gasto del Parlamento. Sin embargo, realmente la posibilidad de contar con el... Gracias, señora presidenta. Mi saludo a mis colegas congresistas integrantes de la Comisión de Energía y Minas. Existen, con lo cual... que preocupan al pueblo peruano y del cual en nuestra... Y como sabemos, se han presentado en el Congreso, siempre se ha planteado que sean 2 escaños y que sería políticamente conveniente ese número y no uno. PCM establece muchas restricciones. Se distribuyan en función a las zonas geográficas del mundo en la que está dispersa nuestra diáspora por el distrito electoral de peruanos en el exterior. ¿Eso qué significa? Que alguna persona que vive en Tumbes, en Tacna o en el mismo Lima, sin conocer la realidad, los problemas, la problemática, los intereses de la comunidad peruana en el exterior, podría postularse para representarlos. El proyecto en mención señala que las necesidades, preocupaciones, intereses, obligaciones de los peruanos en el exterior es diferente a los de Lima metropolitana y a los del resto de Lima. Por lo tanto, bajo esas premisas, si son diferentes, definitivamente sería mejor que quien represente a los peruanos en el exterior sea una persona que conozca o que pertenezca a la comunidad de migrantes. Bien, la propuesta del FREPAP me parece interesante porque en el fondo lo que plantea sí es que el representante de los peruanos en el exterior sea alguien que vive allá, porque propone que la representación sea a través de medios virtuales, como ustedes en este momento están haciendo la mayor parte de su trabajo, ¿no? Adelante. Entonces, para terminar, en conclusión, considero yo que resulta viable y pertinente aprobar los proyectos de ley que proponen la restitución del voto de los peruanos en el exterior
como dije, para las elecciones legislativas, porque no se necesita modificar la ley para que ellos voten para las elecciones presidenciales o del Parlamento andino. En el Distrito Electoral de Lima, en tanto no se cree el Distrito Electoral Especial para ellos. Estoy de acuerdo en que se cree el Distrito Electoral Especial de peruanos en el exterior, pero se le debería asignar un número de escaños en función a la densidad electoral que tienen, distribuyendo estos escaños, que podrían ser 5 o 6, entre las diferentes zonas geográficas donde están asentadas nuestras diásporas. Pero para ello se requiere una reforma al artículo 90 de la Constitución para incrementar el número de escaños del Parlamento. Considero además que para postular a congresista en representación de los peruanos en el exterior, además de los requisitos que se exige para ser congresista, se debe incorporar el de cumplir la condición de migrante o de haber sido migrante por un mínimo de años, que podrían ser 2. Pero además soy de la opinión que todas estas medidas en favor de los peruanos en el exterior deben acompañar otras medidas que favorezcan la participación de los peruanos en el exterior. Debe incluir una normativa para el ejercicio de su voto. Se debe procurar que el RENIEC haga campañas para incrementar el registro electoral de los peruanos en el exterior. Se habla de que solo somos 900.000 registrados, cuando es posible que esa cifra sea muy superior al millón. Deben ser el doble o el triple de peruanos en el exterior que por circunstancias diversas no modifican su domicilio al lugar en el extranjero donde viven. Además, hay que implementar más locales de votación. Los consulados hacen los esfuerzos, sí, pero sabemos muy bien que los locales de votación donde se instalan las mesas son muy alejados de las ciudades donde viven los peruanos. Hay que reglamentar el voto postal, que está regulado en la Ley Orgánica de Elecciones para ellos, pero que hasta ahora no se ha hecho efectiva. Muchas gracias, señor presidente. Esa sería mi presentación y quedo a disposición de todos los congresistas para las preguntas que tuvieran a bien formular. Muchísimas gracias, doctor José Manuel Villalobos. La verdad que ha sido también muy ilustrativa, muy técnica su exposición. Ha aclarado seguramente muchas dudas, sobre todo en el tema operativo, en el tema técnico. Sin embargo, todos los señores parlamentarios estamos ávidos de hacer algunos comentarios, algunas preguntas, fundamentalmente porque, digamos, si bien es cierto, creo que todos o casi todos queremos que los peruanos en el extranjero, la diáspora, como bien se ha dicho, tenga sus propios escaños y su propia representación, es muy importante el tema operativo, ¿no? Que no es tan fácil. Yo siempre he sido uno de los propulsores del gobierno, de la anterior gestión, antepasada gestión, entre el 2011 y el 2016, para que los peruanos en el extranjero tuviesen su propia curul, su propia representación, y la verdad que tampoco era tan fácil el tema técnico, y menos ahora, en épocas de pandemia y sobre todo en épocas, digamos, de complicaciones. Sin embargo, su exposición, y le agradecemos a doctor Villalobos, ha sido bastante ilustrativa, y le rogaría por favor, gracias, le rogaría por favor que se mantenga en la plataforma virtual, al igual que al embajador Magurtua y al embajador Pérez Sánchez Cerro, porque vamos a pasar al rol de preguntas. Antes que nada, darles la bienvenida, aunque ya la bienvenida debió ser hace varios minutos, lo que pasa es que no podía interrumpir a los invitados, a los señores congresistas que ya se han hecho presente en el seno de la Comisión de Constitución. La bienvenida al congresista Carlos Almerí, vicepresidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, y a la congresista Paredes Izaguirre de Acción Popular, de la bancada de Acción Popular. Para los dos, gracias por estar acá acompañándonos y además interactuando en esta importante sesión extraordinaria. Muy bien, dicho esto, tiene el uso de la palabra para sus comentarios, preguntas, pareceres, la doctora congresista Marta Chávez. Adelante, Marta, por favor, con todo aprecio. Gracias, presidente.
En primer lugar, mi saludo a las personalidades que nos acompañan, a los embajadores Maurtua, Pérez Sánchez Cerro y al doctor Villalobos, especialista también y docente universitario. El tema de los peruanos en el exterior sin duda ha sido un tema que al fujimorismo y a nuestra bancada siempre ha preocupado. En la Constitución de 1993 se previó expresamente en el artículo 81 un párrafo señalando que la ley contiene disposiciones especiales para facilitar el voto de los peruanos residentes en el extranjero. Como bien ha señalado el señor embajador Maurtua, los peruanos en el exterior se constituyen y han constituido en las horas más difíciles del terrorismo, la hiperinflación, la devaluación, etcétera, el desorden económico, ha significado un gran soporte para la economía peruana, una gran cantidad de millones de dólares en reserva, en remesas que han remitido a sus familiares. Y qué duda cabe que es un acto, siempre hemos considerado que es un acto de justicia darles la representación que correspondía. Ciertamente, y por eso es que yo recuerdo en el periodo 2011-2016, nuestra congresista, nuestra colega, la congresista Chacón, planteó un proyecto de ley para aumentar la representación nacional de 130 a 135 congresistas y darles a 5 curules a un distrito electoral 27, con 5 congresistas. Se aprobó ese dictamen en la presidencia siempre también del congresista Omar Chejade, como él bien lo está recordando. Se estableció 2 curules, no se modificó la Constitución, nos quedamos siempre con 130, pero se planeaba o se planteaba otorgar 2 curules. Lamentablemente, eso no se debatió siquiera en el Pleno del Congreso y terminó el periodo parlamentario 2011-2016 y no se planteó. Ahora, el señor embajador Maurtua ha señalado, y también se ha referido a él, a ello el doctor Villalobos, el hecho de que en la reforma que fue empujada, porque sí, verdaderamente empujada el año pasado, muchos ojos en el Congreso y muchos ojos en el Poder Ejecutivo no se dieron cuenta de una omisión, estoy seguro que involuntaria, de eliminar un párrafo del artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones, ¿no? La ley que ya a su vez había sido modificada, ¿no? Y aparentemente dejaron sin previsión legal la participación de los peruanos en el exterior, que estaban hasta ese momento referidos al Distrito Electoral de Lima. Afortunadamente, el año de intangibilidad legislativa electoral que rige, es decir, de que no rija para un proceso electoral la legislación que se ha aprobado antes del año de la elección, no permitió que, o mejor dicho, no impidió que los peruanos en el exterior voten. Sin embargo, hemos visto por las diapositivas que nos ha compartido el doctor Villalobos que ha habido una merma muy importante, de más de un 50% de votación o participación de los peruanos en el exterior el año 2016, bajó a un 25% el año 2020, lo cual creo que tiene que ver con algunos problemas que sí sabíamos en la organización allá. Distintos consulados no facilitaron, otros sí, con mucha proacción, diríamos, pero no facilitaron la orientación a los electores y muchos creían que no tenían derecho a participar en estas elecciones por esa omisión. Creo que esa ha sido la merma, aparte del hecho de que no haya ninguna sanción para los que no votan en el exterior, ¿no? Como dice el doctor Villalobos, es casi un voto voluntario. De todas maneras, en estas elecciones de 2020, 2 ciudadanos residentes peruanos residentes en el exterior integraron nuestras listas parlamentarias, la lista de Fuerza Popular. El número 33 de Lima es un residente en Madrid, España, y el número 1 de Cusco fue un peruano también en el exterior, de estirpe muy reconocida, Jaime Velasco Astete. O sea, el fujimorismo está siempre muy conectado con esta
el derecho de los peruanos en el exterior a participar electoralmente. Ahora bien, como dice el presidente de la comisión, y lo vimos esa vez cuando se debatió el tema, y por eso quiero preguntar a los señores, las personalidades que nos acompañan, es el tema operativo. Porque una cosa es el voto en el exterior y otra cosa es tener una curul para que la ocupen los peruanos que residen en el exterior. ¿Cómo sería? Ellos tendrían que mudarse aquí. Hay algunos detractores de esta posibilidad. El congresista García Belaúnde, por ejemplo, siempre fue detractor de esta creación del distrito electoral para los peruanos en el exterior, porque decía que van a mudarse acá, van a dejar de ser representantes de sus lugares, van a viajar cada rato. ¿Cómo es eso? Entonces mi pregunta a las personalidades que nos acompañan es esa: ¿cómo operativizaríamos la participación de esa curul, perdón, de esas curules en el exterior? Gracias. Sí, ¿terminó, congresista Chávez? Gracias, presidente. Congresista Chávez. Yo tos, pero no tengo... Pero, sí, gracias, terminé. Esperamos que su tos finalice. Ya, perfecto. Gracias. Cuidado con la toro. Muchas gracias, congresista Chávez, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Pineda Santos Isaías por el tiempo que considere necesario. Adelante, con todo aprecio, congresista Pineda. Sí, presidente, gracias. También a través suyo, saludar a todos los colegas congresistas y a nuestros invitados que hoy nos complacen y también nos comparten sus experiencias, y sobre todo son autoridades que han llevado la representación a nuestro país, y es bueno saber sus opiniones. El FREPAP, respaldando la opinión de los ciudadanos extranjeros, peruanos extranjeros que han migrado a otros países, hemos presentado el proyecto de ley 5123-2020, que propone la creación del distrito electoral de peruanos en el extranjero y la asignación de 2 escaños. Esto a razón de que en las últimas elecciones extraordinarias congresales participaron 236.467 electores de un total de 974.230 electores hábiles de peruanos en el extranjero. La pregunta: ¿cuál es su opinión teniendo en cuenta de que se le puede otorgar más escaños a medida que aumente la participación de dicho electorado en los comicios, ejerciendo su derecho a elegir y ser elegidos? La siguiente pregunta sería respecto a nuestros invitados, a su ponencia. ¿Coinciden que sean 4 escaños aproximados para la circunscripción electoral de peruanos residentes en el extranjero? Si esto implicaría quitarle escaños a la circunscripción electoral de Lima, ¿cuál es el impacto que esta medida podría tener respecto al electorado limeño? Muchas gracias a nuestros invitados. Presidente, gracias. Muchísimas gracias, congresista Isaías Pineda, por su intervención. Entiendo que usted también tendría un proyecto de ley al respecto, así que seguramente más adelante tendrá también el uso de la palabra. Antes que hable la presidencia de la comisión, ¿algún congresista más que desea hacer uso de la palabra? ¿Sí? Sí, en el chat solamente tengo congresista Costa, me parece, no lo estoy viendo. ¿Sí? Sí. ¿Algún congresista? Sí, congresista Costa, adelante, por favor, con aprecio. Gracias, presidente. Saludar a nuestros invitados, los embajadores Maurtua y Pérez Sánchez Cerro, y a don Manuel Villalobos, y agradecerles por sus presentaciones y el trabajo prolijo que han hecho de revisar los 5 proyectos de ley que
se han presentado sobre la materia. Por parte del Partido Morado, presidente, tenemos dos proyectos. Solo reiterar que nos parece importante asegurar la continuidad del voto de los peruanos en el extranjero, pero además permitir que estos tengan representación en el Congreso de la República. Y además recogemos la recomendación de la Comisión de Alto Nivel, presidida por Fernando Tuesta, en el sentido de que debemos avanzar en reglamentar el voto postal, que también lo ha sugerido en su presentación don Manuel Villalobos. Ya está en la legislación, pero el voto postal en el extranjero podría permitir que muchos peruanos que están registrados y que seguramente quisieran votar por la distancia que tienen sus lugares de residencia en los centros de votación, hace muy difícil que puedan ejercer el derecho al voto. Se han presentado cifras, en las últimas elecciones alrededor de 500.000 de peruanos votaron, más del 50%, pero normalmente la votación no supera el 25% y tiene mucho que ver con las dificultades de ejercer este derecho. O sea que si queremos, digamos, asegurar el ejercicio del derecho de los peruanos en el extranjero, deberíamos asegurarnos desde la Comisión de Constitución que se haga el esfuerzo por reglamentar el voto postal. Y esta sería la primera pregunta. Me gustaría pedir la opinión, el comentario de los embajadores y de Manuel Villalobos sobre este asunto y cuál es la razón por la cual, estando en la legislación, no se ha reglamentado todavía. En segundo lugar, creo que tendrá la comisión, si existe un criterio favorable a otorgarle representación a los peruanos en el extranjero, que me da la impresión que es el sentir de la comisión, determinar el número de representantes que será necesario otorgar. Aquí el señor Villalobos ha propuesto que sean 6, como en el caso de Ecuador, que es un país 3 veces menos poblado que el nuestro. La propuesta de la bancada morada es de 2 representantes y este parece ser el mismo criterio también de la Comisión de Alto Nivel para la reforma política. Creo que siendo una institución nueva, sería mejor ir de menos a más, sobre todo en momentos en que no hay mayor disposición de la opinión pública, ¿no es cierto?, de permitir fácilmente un incremento de la representación en el Congreso. Sería, por supuesto, recomendable que hubiera condiciones políticas para ellos, para tener una mejor representación. Yo creo que dándole representación a los peruanos en el extranjero avanzamos en esa dirección, pero hay que ser prudente al hacerlo para que esto no genere un rechazo por parte de la ciudadanía. Entonces, también me gustaría a nuestros invitados si pudieran comentar sobre el número de representantes y por qué en el caso de Villalobos es tan alto, 6, y si le parece que sería razonable políticamente en este momento insistir en ello, y qué opinan al respecto los embajadores de esta propuesta. Y por último, presidente, sobre si necesitamos o no una reforma constitucional. Si no lo hacemos con reforma constitucional, le estamos quitando 2 o más representantes a Lima Metropolitana, que ya se encuentra subrepresentada. Hay que recordar además que hay una recomendación también de la Comisión de Alto Nivel que parece haber tenido cierto eco en la comisión por las discusiones que tuvimos anteriormente, en el sentido de que para mejorar la calidad de la representación sería bueno que en el caso de Lima pudiera ser subdividida en distritos electorales, de manera que tengamos quizás 5, ¿no es cierto?, Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, Lima Centro, San Juan del Urigancho, o como lo ha propuesto Fernando Tuesta cuando estuvo acá, que podríamos incluso avanzar a 7. Pero en cualquier caso, digamos, Lima, como el resto del actual Congreso, ya se encuentra subrepresentado, entonces restarle 2 o 3 o más representantes a la actual representación para dársela a los peruanos en el extranjero no me parece que sería lo más conveniente. En ese sentido,
una posibilidad es hacer la reforma constitucional, porque la Constitución establece que son 130 congresistas. Lo que se ha sugerido es que más bien se saque de la Constitución el número exacto de congresistas y que esto se pueda determinar en la ley en función de la población. ¿No es cierto? Hay una sugerencia ahí de la Comisión de Alto Nivel de que cada 150.000 habitantes exista un representante. Actualmente me parece que es un representante por cada 250.000 habitantes. Entonces, nada, yo quisiera, este es un tema que tenemos que discutir también. A mí me parece importante que no le restemos a la actual representación, que ya es pequeña, ¿no es cierto?, dos representantes, sino que podamos más bien ampliar la actual representación. Pero quisiera, por supuesto, sobre esto el comentario de nuestros invitados. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, congresista Gino Costa, de acuerdo con su intervención. Pido la palabra. Después lo debatiremos, así que gracias por sus preguntas y su ponencia al respecto, que seguramente apoyarán dentro de unos minutos los invitados. Tiene el uso de la palabra el congresista y vicepresidente de la comisión, Carlos Almerí Beramendi, por el tiempo que considere necesario para sus comentarios y preguntas a los invitados. Vicepresidente, por favor, adelante. Muchas gracias, presidente Chejade, muy amable. En primer lugar, saludar a mis colegas parlamentarios, saludar también al ex canciller, el doctor Oscar de la Romaña, el doctor Oscar Maurtua de la Romaña, perdón, con quien hemos compartido un gabinete ministerial en los años 2005-2006, y saludar también al embajador Pérez Sánchez Cerro y también al doctor Manuel Villalobos. Yo creo, presidente, que como bien claro han distinguido los peritos que nos acompañan, los doctores expertos en la materia, que efectivamente, ¿no?, hay dos temas que están separados. Restituir el voto que había sido por un error en la legislatura anterior, en la modificación del artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones. Creo que en eso vamos a coincidir todos los colegas parlamentarios por lo que acabo de escuchar, y creo que eso va a tener obviamente un eco que va a dar el resultado final en restituir este error que existió en el legislativo anterior. Yo tengo mis serias dudas en cuanto a que sería contraproducente consignar 2 escaños parlamentarios más. Y lo voy a decir por simples razones. Acaba de mencionar el embajador Pérez Sánchez Cerro que justamente en las últimas elecciones no se llegó ni al 25% de voto. Y el promedio de voto es 50% en las elecciones anteriores. Sabemos que el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores hace encuestas y publica informes donde casi a más de un 85%, un poco más, en el cual hay un desinterés total y que todos los ciudadanos peruanos consideran que los consulados y la Cancillería y la diplomacia en general peruana en el extranjero cumple con la labor. Y dentro de otras razones, la siguiente: ¿cómo podemos pedir escaños para el extranjero cuando nosotros tenemos que pelear más bien, presidente Chejade, en esta comisión, porque se amplíe, tener el valor de hacerle entender a la ciudadanía que estamos mal representados? Desde 1979, donde existía un Senado y una Cámara de Diputados y éramos 180 representantes, venimos a menos representando al país con 130 curules. Otra reflexión, presidente, el tema del Parlamento andino, que prácticamente, como criollamente se dice, es un saludo a la bandera. ¿En qué gastamos tanto dinero? No olvidemos que esto tuvo como su origen el famoso Pacto Andino de la época del gobierno del general Juan Velasco Alvarado, que también fue un fracaso, y el Parlamento andino lo mismo. Ya tenemos el Parlatino, el Parlamento Amazónico, etc. Yo creo que nosotros tenemos el deber fundamental de luchar y hacerle entender al pueblo, tener las agallas de decirle: tenemos que modificar la Constitución porque necesitamos 180 representantes en una Cámara, en una bicameralidad que sería lo más
generoso para el entender de nuestro país y para el bienestar de nuestro país. Creo que esto no sería bueno para el país, definitivamente. Yo voy a estar en contra de esta posición y soy un convencido pues que la diplomacia peruana, la Cancillería peruana, obviamente tiene la telaraña para crecer en el mundo y dar servicio a nuestros ciudadanos peruanos. Sería extenso mencionar muchos casos donde hay, obviamente, la mayoría de países no tienen representantes en el extranjero, porque también esto genera un problema económico. Mantener un escaño es alrededor de 19 millones, presidente, anuales para el país. Pero, bueno, ese no es el punto álgido. El punto álgido es que tenemos nosotros, presidente, que buscar ampliar nuestros escaños en el país, porque faltan escaños en el Amazonas, pues no vamos a buscar un escaño en Nueva York o en Madrid. Y hay muchos países de Latinoamérica, solamente para mencionar, que tienen alguna representación, porque obviamente son países que estuvieron liberados en cuanto a poder viajar, Bolivia, Ecuador, hay miles de ellos más que peruanos, y pudieron estar, digamos, gran población en el extranjero. Yo hago esas precisiones, presidente, y agradecer la exposición a los invitados honorables y dejar pues esas reflexiones, presidente, para todos mis colegas parlamentarios. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, congresista Almeida, por su intervención. Antes de la intervención, me parece que la congresista Chávez ha tenido un desperfecto técnico, doctora Durán. Por favor, solucionarlo. No sé si se habrá arreglado o no, pero en el chat me parece que la congresista Marta Chávez ha tenido un desperfecto. Ojalá que pueda reengancharse a la transmisión. Sí, presidente, gracias. Ya logré reengancharme. Fue algo automático el que me dejaran fuera. Sí, gracias. No, a usted, por favor. Tiene la palabra la congresista Mirta Vázquez por el tiempo que considere necesario. Adelante, congresista Vázquez, por favor, con todo aprecio. Muchísimas gracias, señor presidente. También saludar y agradecer a los expositores por todos los alcances que nos van dando a partir de su experiencia tan amplia. Y yo creo que lo que se está discutiendo es un tema muy importante, cómo mejorar la representatividad de los peruanos en el Congreso. Ese es el tema de fondo y por eso a mí me parece absolutamente legítimo, como parece haber un alto consenso respecto al tema de garantizar no solamente el voto de los peruanos en el extranjero, sino también mirar cómo se mejora su representación real, ¿no? en el Congreso mismo. Y entonces ahí hay una discusión de si crearles un distrito electoral propio, porque ahí justamente tendríamos que discutir a quién se le quita el escaño. Y tal vez preguntarles en primer término si desde su perspectiva, dadas las circunstancias en este momento que no tenemos una reforma constitucional para aumentar los escaños, tal vez es mejor restituirles este derecho al voto. Sin embargo, quedar tal como estamos en la situación en la que siguen votando, pero dentro de la circunscripción del Lima, ¿no? Del distrito de Lima. Lo segundo que quería plantear es que si estamos hablando de la mejor representatividad de los peruanos en el Congreso, en realidad me llamó mucho la atención lo que decía el doctor Villalobos cuando mencionaba de cómo en otros países también se ha mejorado esta representación asignando el distrito electoral indígena, ¿no? Como el caso de Ecuador, como bien mencionó. Entonces me parece un tema bien importante también que tiene mucho que ver con lo que estamos discutiendo, porque si se está hablando de darle representatividad a los peruanos en el extranjero, que es muy legítimo porque el problema del migrante es importante también que tenga una representación.
pero ¿cómo hacemos con el tema de los indígenas? ¿Cuán importante es trabajar también este tema de manera conjunta, ¿no? Quería pedirles un poco la opinión de si desde su perspectiva también, a la par que se está pensando en el tema de la representación de peruanos en el extranjero, cuán importante es la representación indígena, cómo debiera ser, debiera tener escaños. Y yo creo que eso es interesante también de cara a que nosotros como Comisión de Constitución este año lo hemos agendado dentro de nuestro plan y esperemos que pronto lo podamos traer al debate, ¿no? Pero lo planteo porque tiene que ver con este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención y participación, congresista Mirta Vázquez. Bueno, no habiendo, por lo menos que vean el chat, ninguna sugerencia o pregunta. Presidente. Sí, congresista Costa, sí, adelante, por favor, para hacer brevemente, para hacer para complementar sus preguntas seguramente anteriores, congresista Costa, adelante. Gracias, presidente. Aprovechando de nuestros invitados, me gustaría hacer una pregunta sobre el Parlamento andino. Y si creen que es posible que nos hagamos representar en el Parlamento andino por parlamentarios electos, sin, digamos, tener que contar con parlamentarios electos especialmente para ser parlamentarios andinos. Entiendo que el Parlamento andino se reúne cada 2 meses de manera escasa, ¿no? No parecería justificarse el esfuerzo presupuestal que eso representa. Entonces, sobre todo a los embajadores presentes, si pudieran darnos su opinión al respecto, si por razones de tratados internacionales estamos obligados de alguna manera a contar con representantes elegidos directamente. Entiendo que hay otros países que se hacen representar por sus propios congresistas. Y si esto es posible, da la, digamos, frecuencia con que se reúne el Parlamento andino. Gracias, presidente. Muchísimas gracias por la pregunta adicional, congresista Gino Costa. Bueno, no habiendo más preguntas de los colegas parlamentarios, el presidente de la Comisión de Constitución, por brevísimos minutos, lo más breve, aprovechará gráficamente o haciendo un símil en sacarse la toga y el birrete de presidente de la Comisión para poder intervenir por breves minutos haciendo un pequeñísimo comentario a las importantes exposiciones de nuestros invitados y poder hacer algunas preguntas, ¿no? Sí, lo que dijo el congresista plenamente, sobre todo al principio de su comentario, de su intervención, cuando dijo, participando, que efectivamente es bastante complicado, digamos, quitarle curules, quitarle escaños, no solamente a Lima, sino a cualquier otra jurisdicción o cualquier otro distrito electoral. Justamente en off, mientras estaban participando los colegas parlamentarios aquí en mi oficina, desde donde estamos haciendo la oficina privada, digamos, donde estamos haciendo la conexión vía plataforma virtual Teams, les comentaba a mis asesores de la comisión, a los asesores de la Comisión de Constitución, que esto genera lamentablemente ciertos celos de muchos parlamentarios y que es complicado, digamos, cercenar, ya sea por sorteo, porque me parece, digamos, curules, escaños o representación a cualquier jurisdicción, porque al final de cuentas uno quiere, digamos, de manera salomónica, quitarle un escaño a Lima porque tiene 36 y de repente otra a Cusco que tiene 5, a La Libertad que tiene 6 o 7. Entonces estoy seguro que los actuales parlamentarios de dichas jurisdicciones, por poner un ejemplo, no van a firmar, no van a votar a favor, ni van a estar a favor de esa reforma legislativa, de ley orgánica, porque evidentemente va a ir en contra de los intereses de su propia región, ¿no? Ya de por sí el Congreso de la República está subrepresentado, es decir, la media
internacional es que por cada 80.000 personas haya un congresista de la República, sea diputado, sea senador, sea representante o sea congresista en una unicameralidad, lo que sea. 80.000 personas, un congresista. Pero lamentablemente el día de hoy tenemos que por cada 250.000 personas hay apenas un congresista, un representante. Y si a eso queremos quitarle, cercenarle en un congreso subrepresentado unicameral a cada región o cada distrito electoral un representante por abdicar con los peruanos en el extranjero, la diáspora, estoy convencido que cuando esto llegue al Pleno, probablemente esto no va a tener ningún resultado, ningún efecto. Y lo digo con la experiencia, mis queridos colegas, ilustres invitados, que tuvimos en la Comisión de Constitución en la época que la presidí, 2013-2014, y mi amiga Marta Chávez, además, podrá dar fe, ya creo que lo comentó, cuando expuso, que se aprobó en la Comisión de Constitución justamente la representación de los peruanos en el extranjero, el distrito electoral número 27, por gran mayoría, por lo menos en la comisión. Incluso la colega Cecilia Chacón tuvo un proyecto de reforma constitucional de 5 miembros adicionales para los peruanos en el extranjero. Mi proyecto tenía 4 representantes de reforma constitucional para agregar a los 130, que sean 134, y Cecilia Chacón de 130 a 135, para que no choque con ninguna otra región y pudiera ser aprobado. Y es verdad, mi gran amigo, mi directo amigo, apreciado amigo y buen congresista, Vitocho García Belaunde, era de los más excelsos, ilustres opositores a ese proyecto, ¿no? Y claro, entre otras cosas, porque tal vez pensaría, entre otras cosas, que se le podría quitar a un distrito electoral. Claro, los que se oponen, que son pocos, y liderados por mi amigo Víctor Andrés García Belaunde, decían de que la mayor parte de peruanos en el extranjero, el 80%, y tenían seguramente las encuestas, las estadísticas, que el 80% de los preguntados en el extranjero no querían regresar al Perú. Y que por esta razón, si no querían regresar al Perú, o no les interesaba regresar al Perú, o no querían volver al Perú, o no tenían pensado volver a su patria, entonces, ¿por qué darles curules o escaños o representación? Pero ese no es el problema. A nosotros no nos importa, la verdad, bueno, nos gustaría que la diáspora regrese al país, que es su patria donde los vio nacer, su terruño, pero no nos interesa sobremanera si quieren regresar o no. El objetivo de esta norma, de la creación de los escaños de representación para los peruanos en el extranjero, es preocuparse por las pellejerías, por los grandes problemas que tienen los 3 millones de peruanos en el extranjero, puedan votar o no, porque los 3,5 millones, las cifras dicen que 1 millón están, o casi 1 millón están habilitados para votar. Por lo tanto, el gran problema es que ¿quién más que los peruanos que viven en el extranjero y que son electos congresistas de la República y que van a ir a Lima o al Perú, puedan solucionar sus problemas porque ellos saben las pellejerías, los problemas, las necesidades que sufren en el exterior, y no que estamos en Lima como actualmente se vota. Ese es el gran problema. Por eso es que creo que bien hace tanto el embajador Pérez Sánchez Cerro como el ex canciller Óscar Maurtua en decir que lo mejor serían 4 curules adicionales a través de una reforma constitucional, ¿no es cierto?, que tengan los peruanos en el extranjero, para que no hayan problemas luego de llegado al Pleno y de tener supuestamente o probablemente un dictamen favorable en la Comisión de Constitución, que una vez que cuando llegue al Pleno no haya obstrucción o problemas o celos por parte de muchos congresistas que no van a querer ceder territorio a nuestra diáspora y abdicar con 1 o 2 curules por región. Así que la experiencia creo que es importante en esto, lo hemos tenido ya hace años cuando presidimos la Comisión de Constitución y cuando estuvimos como miembros titulares de los 5 años, que este es el gran problema que se presentó por esas épocas. Dicho esto, no alargarme más, quisiera hacerle algunas preguntas a los expositores. Y si tienen lapicero y papel les voy a agradecer bastante porque van a ser bastante rápidas. Las 3 primeras preguntas para el doctor Villalobos, que ve justamente esta parte operativa, que como bien lo dijo la doctora Chávez, es importante
porque claro, la teoría, todos, o creo casi todos estamos de acuerdo con que los peruanos en el extranjero tengan sus curules, pero el tema es la parte operativa, cómo se llega a esto para que no haya ningún tipo de dificultad. Y para eso van mis primeras 3 preguntas al doctor Villalobos, y las 2 últimas preguntas, la 4 y la 5, para los dos, para los embajadores, tanto Maurtua como para el embajador Pérez Sánchez Cerro. A ver, para el doctor Villalobos, la primera pregunta, si tú pudieras anotarlo, le voy a agradecer. Para el doctor Villalobos, ¿cómo sería el proceso de democracia interna? En el entendido de que los partidos no tienen militantes inscritos en el extranjero, ni delegados inscritos reconocidos en el extranjero, la pregunta es ¿quiénes votarían por ellos en la elección interna? O si no habría elección interna. Primera pregunta. La segunda pregunta, para el doctor Villalobos también, ¿cómo sería la inscripción de los candidatos ante los organismos electorales? ¿Cómo sería la inscripción de los candidatos ante los organismos electorales? ¿Sería virtual? ¿Sería virtual? ¿O tendrían que estar radicando ya en el país para cumplir con estas exigencias? Tercera pregunta para el doctor Villalobos. ¿Cómo se fiscalizaría la hoja de vida de los candidatos? Repito, ¿cómo se fiscalizaría la hoja de vida de los candidatos, tomando en cuenta que la mayoría de su patrimonio, o en caso los tenga, los casos judiciales están en el extranjero, para salvaguardar la honra de los candidatos y no hay ningún tipo de filtración anormal en cuanto a ellos? Hay candidatos, obviamente son candidatos del extranjero y pueden tener casos judiciales en el extranjero. ¿Cómo se legislaría al respecto en cuanto a ello en la parte operativa? Eso es en cuanto a las 3 preguntas para el doctor José Manuel Villalobos Campana. Para los embajadores Óscar Maurtua y para José Luis Pérez Sánchez Cerro, las 2 preguntas para los dos son las siguientes. ¿Cómo sería la campaña electoral? ¿Tendría el candidato que viajar por el mundo para conseguir los votos necesarios? Repito, los candidatos tendrían que viajar por el mundo para hacer